Buenos días, mis queridos. La paz del Señor Jesús esté contigo. Voy a pedirte que hagas algo antes de que empiece cualquier enseñanza. Antes del versículo, antes de la oración, ahora mismo, en este instante, quiero que abras la boca y digas en voz alta, no en tu mente, en voz alta, estas 3 palabras: Dios es bueno. Dilo, aunque estés en un lugar donde alguien te puede escuchar, aunque te sientas raro, aunque esta semana haya tenido razones para no sentirlo. Dilo igual. ¿Lo dijiste? Quiero que sepas algo sobre ese acto tan simple que acabas de hacer. Lo que hiciste en ese instante, si lo hiciste de verdad, no fue un ejercicio motivacional, no fue autosugestión, no fue la clase de pensamiento positivo que venden en libros de autoayuda con portadas de colores brillantes. Fue un acto espiritual con consecuencias reales en el mundo invisible, un acto que tiene 3000 años de historia bíblica detrás. Y en los próximos minutos vas a entender exactamente por qué esas 3 palabras tienen el peso que tienen. Y por qué el 99% de las personas que conocen este principio, incluyendo personas que llevan décadas en la fe, nunca lo practican de verdad. Clica en me gusta y escribe en los comentarios tu nombre y Dios es bueno. Y lo que viene es mejor. Quien está creyendo dice amén. Quédate hasta el final, porque hoy no solo vamos a hablar sobre el poder de la declaración, vamos a practicarlo. Vamos a abrir la boca juntos y decretar sobre cada área de tu vida que lleva tiempo esperando un movimiento de Dios. Y en la oración vamos a cubrir cada necesidad específica que trajiste hoy. Pero primero, necesitas entender lo que estás haciendo cuando declaras. Porque una declaración que entiendes tiene un poder completamente diferente a una declaración que repites como loro sin saber lo que está ocurriendo en el mundo espiritual mientras hablas. La palabra de hoy está en Proverbios 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Detente ahí. Antes de seguir, quiero que te quedes con ese versículo por un momento, sin apresurarte a la siguiente frase. La muerte y la vida. No cosas pequeñas, no el humor del día, no si te va a ir bien o mal en una reunión específica. El texto no dice, algunas consecuencias moderadas están en poder de la lengua. Dice muerte y vida, los 2 extremos absolutos de la existencia humana. Y dice que esos 2 extremos, esa diferencia total entre destrucción y plenitud, están en poder de algo que tú usas decenas de veces por hora sin pensarlo. Algo que haces tan automáticamente que ya no notas lo que está saliendo de ti. La lengua. Tu boca no es un altavoz pasivo de lo que ya existe en tu realidad. Es un instrumento que participa activamente en la construcción de lo que va a existir. Cada vez que hablas, estás sembrando. Y el texto dice que el que la ama comerá de sus frutos. No del fruto de las circunstancias externas solamente, no solo del resultado de sus esfuerzos, del fruto específico de lo que salió de su boca, lo que sembraste con tu lengua a lo largo del tiempo. Estás comiendo ahora, y lo que siembres con tu lengua a partir de ahora, lo comerás después. Eso es perturbador si te detienes a pensarlo honestamente, porque significa que parte de lo que estás viviendo hoy tiene raíces en lo que has estado declarando sobre ti mismo durante meses o años. Las palabras que te dices cuando estás solo, las frases que repites sobre tu situación cuando le cuentas a alguien, la narrativa que construiste sobre quién eres y hacia dónde vas. Todo eso es siembra, y toda siembra produce cosecha, para bien o para mal. ¿Cuántas veces has dicho esta semana algo parecido a esto? Nunca voy a poder pagar eso. Esto no tiene solución. Yo siempre termino igual. Las cosas buenas le pasan a otros, no a mí. Ya es demasiado tarde para cambiar algo. Si lo dijiste, no te condeno. Lo digo porque yo entiendo de dónde vienen esas frases. Vienen del cansancio real. Vienen de haber esperado y no ver. Vienen de haberse ilusionado y haberse decepcionado demasiadas veces.
Vienen de un corazón que aprendió a protegerse de la esperanza para no volver a sufrir el golpe de que no se cumplió. Pero Proverbios 18:21 no te pregunta de dónde viene la frase, te dice cuál es su fruto. Y el fruto de esas declaraciones, pronunciadas con suficiente frecuencia, con suficiente convicción, es el refuerzo de exactamente la realidad que quieres salir de ella. Hay algo que los neurocientíficos descubrieron en las últimas décadas que los teólogos bíblicos sabían hace 3000 años. Cuando vocalizas una afirmación, cuando la dices en voz alta y tus propios oídos la escuchan, se activan regiones del cerebro que no se activan con el pensamiento silencioso. El córtex prefrontal, que regula la planificación y la expectativa, responde de manera diferente a lo que escucha que a lo que solo piensa. Y cuando lo que escuchas contradice lo que estás sintiendo en ese momento, hay un instante de tensión cognitiva, un conflicto interno, y en ese conflicto algo tiene que ceder. O la emoción arrastra la declaración de vuelta al pesimismo, o la declaración empieza a mover la emoción hacia la fe. Dios diseñó ese mecanismo. No fue accidente evolutivo. Fue arquitectura intencional de un creador que puso muerte y vida en poder de la lengua, y luego hizo al ser humano de una manera en que su propio cerebro responde de forma diferente a lo que dice que a lo que solo piensa. Eso es porque el 1% que abre la boca y declara lo que Dios dijo sobre su vida, vive diferente al 99% que lo sabe, pero lo mantiene en silencio. No porque sean más inteligentes, no porque tengan una fe especial que otros no tienen, porque tomaron una decisión práctica, cotidiana, repetible, a abrir la boca. Y esa decisión fue acumulando fruto que ahora comen. Pero necesito decirte algo importante aquí, algo que el enemigo de la verdad quiere que confundas para que descartes este principio o lo apliques mal. Declarar en voz alta no es magia de palabras, no es que si repites la frase correcta el número correcto de veces el universo te obedece como una máquina. No es lo que algunos llaman manifestación, donde la fe está puesta en el poder de tus propias palabras como fuerza autónoma. Eso no es fe bíblica. Eso es algo completamente diferente y necesitas saber distinguirlo. La declaración bíblica no opera como fórmula, opera como alineación. Cuando declaras lo que Dios dijo sobre tu vida, no estás activando un mecanismo automático. Estás alineando tu boca con el corazón de Dios. Estás poniéndote de acuerdo con el cielo. Estás diciendo en voz alta lo que Él ya dijo. Y cuando la boca de un hijo se alinea con la boca del Padre, algo sucede en el mundo espiritual que no sucedía antes. Job 22:28 lo describe con una precisión que me detiene cada vez que lo leo. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Determinarás. No esperarás a ver. No observarás pasivamente. Determinarás, que es un acto de la voluntad que se expresa con la boca, y te será firme. No tal vez, no si las circunstancias acompañan, no si te sientes bien ese día, te será firme, como algo que queda establecido en el mundo espiritual desde el momento en que lo determinas con tu boca, aunque tus ojos físicos no vean todavía absolutamente nada diferente. Eso es lo que hace que declarar sea diferente a desear. El deseo es pasivo. Espera, la declaración es activa, establece. El deseo mira la situación y dice, ojalá cambie. La declaración mira la situación y dice, Dios dijo que cambia, y yo me pongo de acuerdo con Dios. Ahora déjame llevarte a una escena del Antiguo Testamento que a menudo se usa para hablar de resurrección, pero que yo quiero que escuches hoy desde el ángulo de la declaración. Porque hay un detalle en esta historia que cambia completamente la manera en que entiendes lo que tu boca tiene poder de hacer. Ezequiel 37. El profeta está en un valle, y en ese valle hay huesos, muchos huesos. El texto dice que eran muchos en gran manera, no unos pocos huesos dispersos, sino un campo completo de ellos, y que estaban secos en gran manera.
no húmedos, no con algún rastro de vida, secos, como algo que lleva tanto tiempo muerto que ya ni siquiera tiene la apariencia de haber estado vivo alguna vez. Y Dios le hace a Ezequiel una pregunta que en ese contexto resulta casi provocadora. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Mira lo que está frente a ti, Ezequiel. Mira el estado en que están. Mira cuánto tiempo llevan así. ¿Vivirán? Y la respuesta de Ezequiel es uno de los actos de fe más sabios de toda la Escritura. No dice, sí, claro, tengo fe de que vivirán, con la intensidad de alguien que está convenciéndose a sí mismo. No finge una certeza que no tiene. No da un discurso de fe positiva mirando esos huesos imposibles. Dice simplemente, Señor Dios, tú lo sabes. Eso es fe honesta. Fe que no pretende saber lo que solo Dios sabe. Fe que reconoce los límites del conocimiento humano y los deposita en la omnisciencia divina. No sé si vivirán, pero tú sí sabes. Y si tú sabes, eso es suficiente. Y Dios le da entonces la instrucción que lo cambia todo. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Habla a los huesos, diles que oigan, declara sobre ellos lo que Dios te da que declares. Hay algo que quiero que notes en esa instrucción, que es fácil pasar por alto. Dios no le dice a Ezequiel, ora por los huesos. No le dice, cree en tu corazón por los huesos. No le dice, visualiza que los huesos viven. Le dice, profetiza, que es una palabra que implica vocalización. Declara en voz alta, abre la boca, habla a lo que parece imposible. Y Ezequiel obedeció, abrió la boca, y declaró sobre huesos secos lo que Dios le dijo que declarara. Y mientras declaraba, el texto dice que hubo un ruido, y luego un temblor, y los huesos comenzaron a acercarse los unos a los otros, con sonido, con movimiento, con una energía que no existía un segundo antes y que comenzó exactamente cuando la boca del profeta se abrió. Se formaron tendones, apareció carne, apareció piel, y luego vino el aliento, y vivieron y se pusieron en pie. Un ejército grande en gran manera, un ejército, no una persona recuperada, no unos pocos huesos que tomaron vida, un ejército. Lo que empezó como un campo de muerte terminó como una fuerza viva, en pie, lista para moverse. Y todo empezó porque alguien abrió la boca y habló a lo que parecía imposible. Ahora quiero que pienses en tu propio valle, porque todos tenemos uno, el lugar donde hay huesos secos. La situación que lleva tanto tiempo sin moverse que ya dejó de sorprenderte que no se mueva. El sueño que se fue secando despacio, semana a semana, mes a mes, hasta que llegó el punto en que ya no vibra de la misma manera que cuando Dios lo puso por primera vez en tu corazón. La relación que se fue enfriando, hasta que ya no sabes bien si hay algo que revivir o si simplemente aprendiste a convivir con el frío. La fe que tuvo momentos de fuego, y que en algún punto del camino se fue apagando sin que puedas señalar exactamente cuándo. ¿Qué son los huesos secos en tu vida hoy? No me respondas en voz alta. Respóndete a ti mismo con honestidad. Porque la instrucción de Dios para esos huesos, exactamente esos, los que llevan más tiempo secos, los que parecen más imposibles, es la misma que le dio a Ezequiel. Profetiza sobre ellos. Habla a esa situación, habla a ese sueño, habla a esa relación, habla a esa parte de ti que se apagó. Abre la boca y declara sobre ellos lo que Dios dijo, no lo que tus ojos ven, lo que su palabra establece. Y el mismo ruido que comenzó cuando Ezequiel abrió la boca, puede comenzar en tu vida esta semana. Quiero llevarte ahora a una segunda historia, completamente diferente en contexto y en período histórico, pero que complementa lo que acabamos de ver de una manera que me parece que el Espíritu Santo diseñó específicamente para esta mañana. Números capítulo 13 y 14. El pueblo de Israel está en el desierto. Moisés manda 12 espías a reconocer la tierra prometida. 12 hombres. La misma misión, el mismo territorio.
los mismos 40 días de reconocimiento, y cuando regresan, traen dos reportes completamente diferentes. 10 espías dijeron: la tierra es buena, fluye leche y miel, los frutos son extraordinarios. Y luego: pero el pueblo que habita en ella es fuerte, las ciudades son muy grandes y fortísimas, y también vimos allí gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Como langostas, nota eso. No dijeron ellos nos vieron como langostas, dijeron éramos a nuestro propio parecer como langostas. La derrota empezó en la declaración que hicieron sobre sí mismos, antes de que nadie los atacara, antes de que hubiera una sola batalla. Se declararon langostas, y el pueblo que escuchó esa declaración lloró toda la noche y quiso volver a Egipto. Las palabras de 10 hombres casi paralizaron a toda una nación. Así de poderosa es la lengua cuando declara muerte. Pero había 2 espías que regresaron con un reporte diferente: Caleb y Josué. Caleb fue el primero en hablar, y dijo algo que me parece que tiene la compresión de toda una teología de la declaración en una sola frase: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. La tierra era la misma, los gigantes eran los mismos, las ciudades amuralladas eran las mismas, los 40 días de reconocimiento eran los mismos. Pero Caleb vio todo lo que los otros 10 vieron, y declaró lo opuesto, no porque ignorara la realidad, sino porque eligió una realidad más profunda que la visible, la realidad de que el Dios que los había sacado de Egipto, que había abierto el mar rojo, que había dado maná del cielo, ese Dios no los estaba llevando a la tierra prometida para dejarlos afuera. La diferencia entre Caleb y los 10 no fue el tamaño de la fe que sentían, fue lo que dejaron salir por la boca. Y Dios respondió a ambos reportes de una manera que debería hacernos temblar. A los 10 que declararon muerte sobre su propia capacidad, les dijo que morirían en el desierto, sin ver la tierra prometida. A Caleb le dijo: por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió seguirme, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Otro espíritu. El espíritu de la declaración que se niega a rendirse a lo que ven los ojos, y elige alinear la boca con lo que Dios prometió. 40 años después, cuando todo el pueblo que lloró esa noche ya había muerto en el desierto, Caleb entró a la tierra prometida, con 85 años. Y dijo una de las declaraciones de fe más extraordinarias de todo el Antiguo Testamento: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, y ahora dame este monte. Dame este monte. A los 85 años, después de 40 años de desierto, después de ver morir a toda una generación a su alrededor, con los mismos gigantes en el mismo monte que había visto décadas antes. Dame este monte. Eso es Proverbios 18:21 vivido. Eso es lo que come el que ama su lengua y la usa para sembrar vida. 40 años después, todavía comiendo el fruto de la declaración que hizo cuando tenía la posibilidad de declarar lo mismo que los otros 10. Y ahora necesito preguntarte algo con mucha honestidad. ¿Cuál de los 2 reportes se parece más al que tú estás dando sobre tu vida? ¿Estás hablando de tu situación como Caleb, desde la perspectiva de un Dios que ya prometió y que no miente? ¿O estás hablando de ella como los 10 espías, describiendo los gigantes con tanto detalle que el pueblo que te escucha, que a veces eres tú mismo, termina llorando de noche y queriendo volver a Egipto? No hay condena en esa pregunta. Hay una invitación. La invitación a cambiar el reporte, a declarar lo mismo que Caleb declaró. No porque los gigantes desaparecieron, sino porque el Dios que te prometió la tierra es más grande que los gigantes. Ahora voy a darte 5 declaraciones, no para que las repitas mecánicamente como si fueran un hechizo, sino para que las entiendas, y cuando las digas con el peso de saber exactamente qué estás haciendo en el mundo espiritual. La primera viene de Jeremías 29:11. Los pensamientos de Dios hacia mí son de paz y no de mal,
para darme el fin que espero. Cuando declaras este versículo sobre tu vida, estás haciendo algo específico y poderoso. Estás rechazando activamente la narrativa de que Dios está en tu contra. Estás rechazando la voz que dice que las cosas difíciles que estás viviendo son señal de abandono o castigo divino. Estás alineando tu boca con lo que Dios mismo declaró sobre sus intenciones hacia ti, no lo que tus circunstancias sugieren, lo que Él mismo dijo. Y hay algo importante que quiero que notes sobre el contexto en que Dios dijo esas palabras. Las dijo a un pueblo que estaba en cautiverio en Babilonia, lejos de su tierra, sin el templo, sin las instituciones religiosas que conocían, en una situación que desde afuera parecía exactamente lo contrario de los pensamientos de paz y no de mal. En el peor momento, Dios declaró sus intenciones, como si precisamente en ese momento fuera más importante que nunca que ellos supieran lo que Él pensaba de ellos. Si estás en tu propio cautiverio, esta mañana Dios está declarando sus intenciones sobre ti con la misma claridad con que las declaró sobre Israel en Babilonia. Dilo en voz alta ahora: los pensamientos de Dios hacia mí son de paz, no de mal. Tengo un futuro, tengo una esperanza, y ninguna circunstancia puede cambiar lo que Dios ya decidió sobre mi historia. La segunda declaración viene de Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Esta declaración tiene una profundidad que va más allá de la protección física. El arma del texto en hebreo es keli, que puede ser cualquier instrumento diseñado para causar daño, físico, emocional, relacional, financiero, espiritual. Y la promesa no es que el arma no será forjada, sino que no prosperará. Puede ser diseñada, puede ser lanzada, no puede lograr su objetivo, pero hay una condición que el versículo completo revela y que es importante. La frase completa dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la herencia de los siervos, no de los perfectos, no de los que nunca fallaron, de los siervos, de los que, a pesar de todo, siguen sirviendo, de los que, aunque con poca fuerza, no han soltado el nombre de Jesús. ¿Eres siervo? Entonces esta es tu herencia. Nadie te la puede quitar, nadie la puede cancelar. Es la herencia de los siervos del Señor. Dilo en voz alta: ninguna arma forjada contra mi vida, contra mi familia, contra mis finanzas, contra mi salud, contra mi mente, va a prosperar. No porque yo sea poderoso, porque esta es mi herencia como siervo del Señor. La tercera declaración viene de Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quiero que notes algo en ese versículo que cambia la dimensión de la promesa. No dice: mi Dios suplirá todo lo que me falta según sus posibilidades. Dice: según sus riquezas en gloria. Eso es diferente. Si yo tengo 1,000 pesos y te prometo darte algo según mis posibilidades, lo máximo que puedo darte es lo que tengo. Pero si el que hace la promesa tiene riquezas en gloria, riquezas que no se agotan, que no tienen crisis, que no sufren recesión, entonces la medida de lo que puede darte no tiene techo visible. Y no dice algunas de las cosas que me faltan, dice todo lo que me falta, toda necesidad cubierta, toda carencia atendida, no según la economía del país, no según el estado de la cuenta bancaria, según sus riquezas en gloria. Dilo en voz alta: mi Dios suple todo lo que me falta, no según mis circunstancias, según sus riquezas en gloria, y sus riquezas no tienen límite, ni crisis, ni recesión. La cuarta declaración viene de Romanos 8:28. Todas las cosas me ayudan a bien porque yo amo a Dios. Esta es la declaración más difícil de decir en medio del dolor, porque implica declarar que incluso lo que duele, incluso lo que no entiendes, incluso lo que llegó sin aviso y rompió algo,
Está siendo usado por un Dios que tiene la habilidad extraordinaria de hacer que hasta lo malo trabaje para bien. No estás diciendo que lo malo es bueno. Estás diciendo que Dios es tan extraordinariamente hábil, tan infinitamente sabio, que puede tomar lo que el enemigo diseñó para destruirte y convertirlo en el instrumento de tu mayor crecimiento, como hizo con José, como hizo con Job, como hizo en el Calvario, donde lo que parecía la derrota total de Dios resultó ser el mayor acto de redención de la historia humana. Dilo en voz alta: todo lo que está pasando en mi vida, todo, incluso lo que duele, incluso lo que no entiendo, está trabajando para mi bien. Dios no desperdicia nada de mi historia, nada. Y la quinta declaración, la más simple, la que tiene menos palabras, y por eso la que tiene más peso. Juan 10:10. Jesús vino para que yo tenga vida, y la tenga en abundancia. No supervivencia, no existencia mínima, no apenas alcanzar a llegar a fin de mes con lo necesario. Abundancia. La palabra griega es zoe, que no es simplemente existencia biológica, es vida en su expresión más plena, más rica, más completa. La vida que solo existe en su forma verdadera cuando está conectada a la fuente de toda vida. Y esa es la voluntad declarada de Jesús sobre ti. No, espero que les vaya bien. No, si obedecen todo perfectamente tal vez tengan vida abundante. Vino para que tengas propósito activo, intención deliberada, y lo que es voluntad deliberada de Jesús. Ninguna fuerza en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra puede impedirlo para siempre. Dilo en voz alta: Jesús vino para que yo tenga vida en abundancia. Esa es su voluntad sobre mí, y lo que es voluntad de Jesús está hecho. Esas 5 declaraciones, dichas en voz alta, con la boca abierta, con la intención de alinearte con lo que Dios ya dijo. Eso es exactamente lo que hace el 1%. No en un momento de euforia emocional, en los momentos ordinarios, en la mañana de un día cualquiera, cuando no hay nada dramático que justifique el fuego, cuando la situación está igual que ayer, abren la boca de todas formas, y siembran, y cosechan, exactamente como dice Proverbios 18:21. Y ahora vamos a orar. Pero esta oración va a ser diferente, porque en ciertos momentos voy a pausar, y vas a ser tú el que abra la boca y declare, con tus propias palabras o con las que yo te sugiera, porque esta es tu vida, tu historia, tu boca, tu fe. Y la oración más poderosa que puedes hacer esta mañana no es solo escucharme orar, es abrir tu propia boca y poner tu voz en el mundo espiritual. Padre amado, llegamos delante de ti en esta mañana con algo muy sencillo y muy poderoso al mismo tiempo. La boca abierta, la decisión de hablar lo que tú dijiste, la decisión de ser del 1% que declara sobre sus huesos secos en vez de solo mirarlos. La decisión de dar el reporte de Caleb en vez del reporte de los 10 espías. La decisión de que en este día, la muerte no va a tener poder sobre nuestra lengua, solo la vida. Tú creaste el universo entero con palabras. Sea la luz, y fue la luz. No había nada, y tu palabra lo creó de la nada. Y tú hiciste al ser humano a tu imagen. Le diste una boca, le diste una lengua. Le pusiste la capacidad de hablar, no para describir pasivamente lo que ya existe, sino para participar activamente en la construcción de lo que va a existir. Muerte y vida en poder de la lengua, tu diseño, tu arquitectura, tu regalo. Señor, perdona las palabras de muerte que han salido de nuestra boca esta semana, las declaraciones de derrota sobre nosotros mismos, las frases de resignación sobre nuestra situación, los momentos en que la lengua sembró exactamente lo contrario de lo que queríamos cosechar. No por maldad, por cansancio, por desilusión acumulada, por el hábito de describir el problema más claramente que describimos tu solución. Perdona eso, y ayúdanos a empezar hoy con un reporte diferente. Ahora, antes de seguir, abre la boca y di en voz alta: Señor,
te doy el control de mi lengua. Que lo que salga de mi boca a partir de hoy siembre vida y no muerte, fe y no miedo, esperanza y no resignación. Dilo ahora. Padre, sobre cada valle de huesos secos que hay en la vida de quien está en esta oración, sopla ahora mismo, como soplaste en el valle de Ezequiel, con el mismo poder con que tu aliento creó al primer hombre en el jardín. No porque los huesos lo merezcan, no porque la situación sea fácil, sino porque tú eres el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Que vivan los sueños que se estaban secando, los proyectos que llevan meses sin moverse y que empezaron a perder el color que tenían cuando nacieron. Las ideas que tú pusiste y que el proceso de espera fue apagando. Que vivan, que rebroten, con más fuerza que antes, porque lo que sobrevive al proceso de espera tiene una raíz que lo que nace y crece fácil nunca desarrolla. Que vivan las relaciones que se estaban enfriando, los matrimonios que todavía están en pie, pero que perdieron algo en el camino. Esa textura específica de la cercanía que no se puede fabricar con esfuerzo, pero que sí puede ser restaurada por tu presencia. Las relaciones familiares que tienen distancia, las amistades que se fueron apagando. Señor, sopla sobre cada relación fría como soplaste sobre esos huesos. Que viva lo que parecía que se iba a apagar definitivamente. Que viva la fe que se estaba debilitando. Hay personas en esta oración que llegaron hoy con una fe más pequeña que la que tenían hace un año. No porque dejaron de creer, porque el proceso de espera fue erosionando la intensidad. Y Señor, tú no los condenas por eso. Tú los entiendes. Tú viste cada día del proceso. Y esta mañana les devuelves el fuego. No la versión emocional que sube y baja con las circunstancias. El fuego sólido de quien sabe en quién creyó. El fuego de Caleb que dice, dame este monte, con 85 años de proceso encima. Señor, sobre el trabajo que no llega. Declaramos que el favor de Dios va delante, que la puerta correcta se abre en el momento correcto, que los ojos de quien tiene que decidir sean abiertos para ver lo que tú pusiste en esta persona, que ningún rechazo humano tenga la última palabra sobre lo que tú determinaste. Sobre el negocio que está estancado, declaramos movimiento, clientes, contratos, conexiones que el esfuerzo humano solo no puede fabricar, el favor de Dios que hace en un día lo que la estrategia más perfecta no pudo hacer en meses, que los números cambien, que la dirección correcta se revele, que la idea que faltaba llegue con claridad. Sobre la salud que está en proceso, declaramos que Jehová Rafa está actuando en los tejidos, en las células, en los sistemas del cuerpo que están fuera del alcance de cualquier instrumento médico. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, que vivifique los cuerpos mortales de quienes confían en ti, que los exámenes reflejen lo que tu mano ya hizo en el espíritu, que los médicos encuentren lo que necesitan encontrar y no encuentren lo que el enemigo intentó instalar. Sobre la situación financiera que pesa esta semana, declaramos que el Dios que multiplicó los panes y los peces puede multiplicar lo que hay en nuestras manos, que el aceite no se acaba mientras haya vasijas disponibles, que el Dios que proveyó en el pasado no cambió de carácter, que la deuda tiene fecha de liberación en el calendario de Dios, que la provisión que parece imposible llega de donde no esperamos, porque Dios no está limitado por los canales que nosotros conocemos. Señor, sobre los que llegan hoy con el cansancio de haber esperado mucho, que esta oración sea el soplo, no una emoción pasajera que dura hasta el mediodía, una renovación profunda de la certeza de que tú no olvidaste, de que el proceso tiene propósito, de que lo que parece silencio de tu parte es tú trabajando en los detalles que ellos no pueden ver desde donde están. Que puedan dormir esta noche como durmió Pedro la noche antes de su ejecución, con la paz de quien sabe que lo que no puede resolver está en manos que sí pueden. Y, Señor, sorpréndelos. Esa es la promesa que está en el título de esta oración.
Y tú no prometiste lo que no puedes cumplir. La sorpresa que solo puede venir de un Dios que conoce a sus hijos mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos. Que llegue esta semana. No de la manera que imaginaron. Mejor. Más específica. Más adaptada a lo que solo tú sabes que cada uno necesita. La sorpresa que cuando llegue va a hacer que digan lo que dijo Pedro. Ahora sé verdaderamente que el Señor actuó. Juntos ahora, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, antes de cerrar, antes de seguir con tu día, quiero que hagas una cosa más. Abre la boca y di en voz alta ahora mismo las palabras que el 1% dice y el 99% guarda en silencio. Dios es bueno conmigo. Sus pensamientos hacia mí son de paz. Ninguna arma contra mi vida prosperará. Mi Dios suple todo lo que me falta según sus riquezas en gloria. Todo lo que vivo trabaja para mi bien. Y Jesús vino para que yo tenga vida. Vida en abundancia. Eso es mío. Declarado, establecido. Hoy, en el nombre de Jesús. Lo que acabas de sembrar con tu boca, vas a comerlo. Proverbios 18:21 no tiene cláusula de excepción. El que ama su lengua y la usa para sembrar vida, come de ese fruto. Siempre, sin falta. Acabas de sembrar. Ahora espera la cosecha con los ojos abiertos, porque Dios va a sorprenderte con lo que viene. Y los que declararon son los primeros en reconocerlo cuando llega. Escribe en los comentarios, lo declaré en voz alta, creo en lo que viene. Escríbelo aunque no lo sientas todavía, especialmente si no lo sientes todavía, porque la fe que se declara antes de ver es exactamente la clase de fe que mueve montañas, que abre mares, que hace caminar sobre las aguas, que convierte valles de huesos secos en ejércitos. Y si esta oración tocó ese lugar donde tenías huesos secos, envíasela a alguien que también los tiene. A alguien que lleva tiempo mirando una situación imposible sin saber que tiene en su boca el instrumento que Dios diseñó para cambiarla. Sé el Caleb de alguien hoy. Dale el reporte que él no sabe que puede dar. En la hora de bendición nunca camina solo. Y el Dios que sopló en el valle de los huesos secos de Ezequiel, que honró la declaración de Caleb 40 años después, que puso muerte y vida en poder de tu lengua, está escuchando lo que sale de tu boca ahora mismo. Abre la boca, declara, y deja que Dios te sorprenda.